Muy buen día, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa y voy a compartir con ustedes este objeto virtual de aprendizaje que consiste en la técnica de análisis de nodos para circuitos eléctricos. ¿Qué es el análisis de los nodos? Un nodo consiste en el punto de unión de dos o más puntos. Aquí lo que debemos de hacer es aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, que me dice todas las fuentes de corriente de entrada es igual a la suma de las corrientes de salida, asumiendo que las de entrada son aquellas que tengan fuentes de corriente y las de salida aquellas que tengan resistencia. El método de nodos consiste en, primer paso, convertir las fuentes de voltaje o tensión a fuentes de corriente. Recordemos que una fuente de tensión en serie con una resistencia es equivalente a la fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia. Segundo es formular n-1 ecuaciones de nodo aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Por qué n-1? Porque una sería la tierra, entonces la tierra, si medimos el voltaje en tierra, sería 0. El tercero es aplicar la ley de Ohm y pasar las ecuaciones de nodo en términos de voltajes. Y cuarto, resolver el sistema de ecuaciones y calcular los voltajes de nodo. Para convertir fuentes de voltaje o tensión a fuentes de corriente, utilizamos la ley de Ohm. Aquí vemos, entonces si tengo mi fuente de voltaje en serie con la resistencia, la R es la misma para ambas, entonces corriente es igual a voltaje sobre resistencia. O si tengo mi fuente de corriente en paralelo con la resistencia, aplico la ley de Ohm que voltaje es igual a I por R. Aquí estamos observando un caso de un ejemplo equivalente. Para identificar el número de nodos del circuito debemos de tener en cuenta los puntos de unión que hay en estos. Aquí tenemos el ejemplo de dos circuitos eléctricos. ¿Cuántos nodos tendrán estos circuitos? En el ejemplo A tenemos dos nodos, uno que me une las tres resistencias y el otro donde tenemos la referencia o tierra. En el B también tenemos los mismos dos nodos. En este ejercicio C, ¿cuántos nodos tendremos? Tenemos tres nodos, el que me une las resistencias de 10, de 20 y de 5, el otro que me une la fuente de corriente de 1 amperio con la resistencia de 5 y de 5, y el nodo de referencia tierra. El ejemplo, entonces, tenemos este caso de este ejemplo, entonces tenemos una fuente de voltaje, la vamos a convertir en una fuente de corriente, aplicando la idea. Se identificaron los nodos, salen tres, entonces se identifican tres nodos, por lo tanto sale n-1 ecuaciones, dos ecuaciones de nodo. Entonces para esto lo básico es mirar el lado en que van las corrientes. Entonces vemos que mi fuente de corriente va de entrada, entonces en este caso positivo. Si estuviera al revés tendría un valor negativo. Entonces vemos que para el nodo 1 entra la fuente de corriente I1, salen la corriente I2, I3 e I4. Y para el nodo 2 entra I4 y salen las corrientes, la corriente I5, pero también me está entrando la fuente de corriente de I6. Aplicamos la ley de Kirchhoff, formulamos las ecuaciones por cada nodo. Entonces en la ecuación del nodo 1 encontramos que la corriente 2 es igual a la corriente 1 es igual a la corriente 2 más la corriente 3 y la corriente 4. Y en la ecuación del nodo 2 que la corriente 4 más la corriente 6 es igual a la corriente 5. Aplicando la ley de Ohm y reemplazando las variables tenemos en cuenta que I1 e I6 son fuentes de corriente que tienen un valor de 1 amperio. En la corriente 2, entonces vemos que aquí hay incidencia entre el voltaje 1 menos el voltaje de referencia. El voltaje de referencia sería la tierra, que es 0, sobre la resistencia de 8. R8 que vale 10 ohmios. En I3, voltaje N1 menos voltaje de referencia, que es 0, sobre la resistencia 7, que es de 20. En I4 el voltaje está incidido entre el voltaje del nodo 1 y el voltaje 2 sobre la resistencia de 6 ohmios, de resistencia 6 que es de 5 ohmios, y en I5 tenemos el voltaje 2 con el voltaje de referencia que es tierra, que es 0, sobre R5. Escribimos entonces las ecuaciones para cada nodo en términos de voltaje y hacemos el respectivo reemplazo. Y
Entonces en la primera ecuación de nodo, entonces encontramos que 1 amperio es igual al voltaje en el nodo 1 sobre 10 más voltaje en el nodo 1 sobre 20 más voltaje en el nodo 1 menos voltaje en el nodo 2 sobre 5. Organizamos términos semejantes, unificamos todas las del voltaje de nodo 1, entonces tenemos que es un décimo más un veinteavo más un quinto menos un quinto del voltaje del nodo 2. En la ecuación de nodo 2 reemplazamos los valores también, entonces me queda que 1 amperio es igual a menos un quinto del voltaje del nodo 1 más un quinto del voltaje del nodo 2. Después, ¿qué debemos de hacer? Resolver el sistema de ecuaciones. Si deseas, puedes aplicar determinantes o utilizar la plantilla de Excel ubicada en mi blog de Blog Circuitos Eléctricos. En el siguiente enlace podemos ver, llegar a observar el sistema en Excel, en donde colocamos, entonces R el resultado sería 6, R entonces de acuerdo al resultado, para calcular los voltajes de nodo 1 y nodo 2, y aquí vemos que me da el voltaje en el nodo 1 6 voltios, voltaje en el nodo 5.5 voltios. Verificamos en un electrónico, en este caso el Circuit Maker versión libre, y aquí observamos que el voltaje en el nodo 1 en efecto son 6 voltios, el voltaje en el nodo 2 5.5 voltios, la Tierra. Muchas gracias, los invito a que visiten mi página web y mi blog Circuitos Eléctricos. Un cordial saludo, Rubén Darío Cárdenas Espinosa.